El apóstol Pablo dijo en una ocasión: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Sea perfecto, preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada para eso. Por eso el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, del 11 al 13, vamos a leer lo siguiente. Efesios capítulo 4, del 11 al 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que Dios, en su propósito final para nosotros, es que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Ahora tenemos que reconocer una cosa: Dios nos creó como su Hijo Jesucristo vino a ser en el principio. Por eso se llama Génesis. Génesis quiere decir principio. Y ahí encuentras muchos principios, muchas cosas que se iniciaron por primera vez, ahí están marcadas. Y en el principio el hombre era perfecto, como era el Señor Jesús cuando estuvo aquí. Pero siendo perfectos, Dios nos puso, igual que a los ángeles, un libre albedrío, capacidad de decidir. Los ángeles tienen capacidad de decidir si quieren alabar a Dios o no, o se van con el bando del diablo, se pueden ir. Los que quisieron se fueron, los que no pues se quedaron y están alabando a Dios. También los hombres fuimos creados para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para vivir eternamente. No íbamos a ver muerte, no iba a haber enfermedad, no iba a haber pobreza ni miseria. El Edén, precioso como estaba, la función del hombre era extender el Edén por todo el planeta Tierra. Estaba en una zona chiquitita, allá entre el río Éufrates, allá por los ríos que menciona, se considera que allá estaba. Ahora, dicen que Dios lo ocultó a la vista, otros dicen que lo llevó a otro lugar. Lo importante es que está cuando sacó al hombre, puso unos ángeles a cuidarlo y desde ahora no lo han podido encontrar, no lo han podido ver, pero ahí estaba porque dice el río Éufrates. Y entonces ahí estaba el hombre perfectamente, con una comunión íntima con Dios, permanente. Ahí el cielo y la tierra uno eran. Dios subía, descendía, bajaba a la tierra y todo, y estaba en una perfecta comunión. Cuando el hombre decide, o sea, nosotros vamos a ubicarnos, los seres humanos decidimos pecar, pero fue a Adán y Eva, sí, pero Adán y Eva eran igualitos que tú y que yo, así es que lo que el diablo les tentó, tuvieron la decisión, lo hicieron, no le vamos a echar la culpa a ellos,
porque hubiéramos reaccionado igual nosotros, probablemente, o peor. No sabemos. Lo importante está en que a partir de ese momento nuestros padres pecaron y nosotros nacemos siempre con una tendencia de pecar. Siempre nacemos con eso. Esa naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza pecaminosa que se le llama naturaleza carnal, el viejo hombre. Muy bien, entonces Jesucristo viene a este mundo corrompido, malo, en el cual el hombre había transformado todo lo que Dios había creado en su propósito original. El hombre, con su decisión, hace lo que se llama pecado, y el pecado trae como consecuencia muerte. O sea que todo lo que tenía vida ahora iba a morir. A morir. Entonces el pecado de nosotros los seres humanos trajo por consecuencia la muerte. Lo que era luz se convirtió en tinieblas. Lo que era lo que era gozo se convirtió en tristeza. Lo que era abundancia se convirtió en escasez. Y esa abundancia y ese prolífico que había en el huerto vino a ser miseria, vino a ser pobreza, y el hombre tuvo que trabajar y esforzarse para poder tener la bendición que todavía Dios les conservó. Porque hay que conocer otra cosa, que aunque el hombre pecó y lo sacó del huerto de Edén, Dios le dijo: ahora vas a cultivar, vas a sembrar, y yo voy a hacer que coseches. Pero si no trabajas, no comes. Y ahí empezaron todas las cosas. El hombre llegó a romper la comunión entre sí. Adán y Eva empezaron a discutir, porque le echó la culpa Eva a la serpiente. La serpiente, Dios la castiga porque ella había tenido en cierta parte culpa, pero la decisión la había tomado ella. Adán le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a su mujer. Tú me diste de comer, ¿y tú para qué te lo comiste? Y empezaron lo clásico que pasa en todos los hogares. ¿Sí? Nada extraño, se sigue repitiendo, se sigue cada día multiplicando, y cada día van más o menos tristezas o agresiones. De tal manera que el hombre en esa circunstancia dejó de hacer el bien para empezar a hacer el mal. Y dice la Biblia que Dios tuvo que acabar con una generación de humanos. Dice la Biblia, porque era de continuo hacer el mal. Así dice la Biblia. De continuo era solamente hacer el mal. Entonces Dios dijo: los voy a borrar de sobre la faz de la tierra. Y entonces agarró una familia que se había mantenido. Siempre Dios guarda y protege a alguien que quiere ser fiel y que se lucha por ser fiel, y es lo que le llama un remanente. Dios tiene un remanente, es otra enseñanza que encontramos en la Biblia. Entonces se encontró y vio una familia y dijo: ustedes van a ver, Noé, hazte un barquito porque voy a hacer llover sobre la tierra, voy a inundar el mundo y voy a deshacer todo, porque ya los hombres no saben sino solamente hacer de continuo ¿el qué? El mal, lo malo. Levante la mano el que nunca ha hecho algo malo. Levante la mano el que nunca ha hecho algo malo. No podemos levantarla, ¿verdad? O sea que la Biblia es verdad. No hay un ser humano que no haya hecho lo malo. Solamente hubo uno: Jesucristo. Jesucristo vino en un cuerpo humano como el tuyo y el mío.
Pero Él lo tuvo. Como lo tuvo tú y yo, vamos a pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Jesucristo no la tuvo. ¿Por qué? Ahí les va una revelación para muchos, a otros ya la conocen. Ahí les va una revelación, tómenla con la medida del gozo de la revelación. Cuando Dios da una revelación es un gozo. ¿Por qué Jesucristo no tuvo la naturaleza pecaminosa? Porque no fue engendrado por varón. El varón es el que engendra el pecado, la naturaleza carnal mala. Y no hay ningún hombre que no venga de hombre. Así es que todos somos pecadores, con naturaleza pecaminosa. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. De un cuerpo de mujer tomó la carne. Pero Él fue creado perfecto, limpio y puro, igual que ¿quién? Que Adán. ¿Adán fue creado por otro hombre? No. ¿Quién creó a Adán? Dios. ¿Quién fue el padre de Adán? Dios. Por eso es que dice la Biblia, el primer Adán, y a Jesucristo le llama el segundo Adán. Adán limpio, puro y sin pecado. Jesucristo limpio y puro, sin pecado. Los dos con la misma oportunidad. En México diríamos con el mismo chance. Quiere decir que si Adán estaba puro, limpio y sin pecado, fue su decisión la que lo hizo pecar. Pudo no haberlo hecho. Jesucristo vino a esto. Tenía que estar limpio, puro, sin nada, porque si hubiera tenido la naturaleza pecaminosa, no le hubiera quedado más que pecar. Pero no, Dios le estaba dando un chance a la humanidad, otro Adán, limpio, puro y sin pecado. Pero él decía, yo no voy a pecar, porque yo tengo una misión: rescatar a todos los seres humanos de la muerte y del infierno. Adán tenía una misión: llevar la pureza, la santidad a todo el mundo y reproducir la bendición, lo bueno, no lo malo. Entonces Jesucristo vino, crece, se encarna y llega hasta la cruz sin pecar. ¿Fue tentado en todo? Sí, fue tentado, igual que Adán. Bueno, Adán nada más una tentacioncita, nada más la manzana y ¡tan! Cayó. Pero el Señor se aventó todas las tentaciones y Él se fortalecía. Ahora, ¿saben qué hacía el Señor? Oraba, ayunaba. Desde toda su niñez se le consideraba un rabino. ¿Por qué? Porque conocía las Escrituras. Estaba todos los sábados allí en la sinagoga. Creció, conocía la palabra, conocía la voluntad de su padre, el propósito y el plan para él. Cuando llegó el tiempo de su ministerio, él sabía ya lo que venía, lo que tenía que hacer. Pero hay un texto que se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 38, que es el fundamento del mensaje de hoy. Todo lo que estamos viendo es una introducción. 10:38. ¿Qué dice? Dice, bueno, déjenme darles el preámbulo de este texto. Dios le habló a Pedro y le dijo, vete a la casa de un hombre llamado Cornelio y háblale. Y dice que Pedro llegó a la casa de Cornelio. Era un centurión romano, los primeros que iban a recibir el mensaje de la buena noticia de Jesucristo. Iban a recibir el evangelio.
Y entonces este hombre Cornelio le dice, vino un ángel, me habló y me dijo, manda a buscar a Pedro que está en Jope, en tal dirección, y dile que venga y que te hable. Y aquí estamos. Y aquel hombre ya había juntado a toda su familia. Entonces estaba ahí Cornelio cuando Pedro comenzó a hablarle. Y le dice, es notorio ante toda la gente, se ha corrido la voz, se sabe por todas partes lo que Dios ha hecho. Y luego le dice que se había divulgado el evangelio por toda Judea, lo que Cristo había hecho. Entonces llegamos al 38. Ahora sí vamos a ver Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice la palabra 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Repite conmigo. Jesucristo anduvo haciendo bienes porque Dios estaba con él. De parte de Dios, ¿quién estaba con él? Vean lo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Quiero que entiendan claramente esto. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, que se despojó de su gloria, de su grandeza, de todas esas cosas, para venir a encerrarse en un cuerpo humano. Aunque Dios no puede dejar su gloria, no puede desaparecerla, pero se despojó a sí mismo y se encerró en un cuerpo humano. Quiere decir que era tan humano como tú y como yo, tan humano como Adán. Pero cuando ya llegó su tiempo de su ministerio, de su servicio, cuando se sometió al bautismo de Juan, cuando él fue al río Jordán y fue bautizado, dice que cuando emergió de las aguas, el cielo se abrió y dijo, ahora una revelación. Dios le estaba diciendo al mundo, aquel hombre llamado Jesús, hijo de María, y que decían que era hijo de José, aunque muchos decían que no. Bueno, no voy a distraernos ahorita, en otro tiempo ya nos decían que no era hijo de José. Lo importante era que en aquel momento, aquel carpintero que conocían fue engendrado por el Espíritu Santo, pero cuando él emerge de aquellas aguas, viene el Espíritu Santo sobre él y dice que fue ungido. Fue ungido por el Espíritu Santo. De tal manera que a partir de ese momento, él es investido de poder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, el Espíritu Santo es Dios, el poder de Dios se establece en la vida de aquella persona para que haga las obras de Dios. Por eso dice la Biblia, vuelvo a repetirles, ¿cómo Dios, que acaso, le dice Pedro a Cornelio, no has oído lo que se ha divulgado, lo que se ha esparcido por toda Judea, Jerusalén y todas las áreas? Que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Jesús y él a partir de ese momento empezó a hacer
vienes. No nos dice la Biblia nada antes de. La única referencia que tenemos de Jesucristo es a los 13 años, cuando Él se pierde, dice que se pierde, pero es bien que estaba encontrado en el templo allá con los doctores de la ley, hablando, conociendo, porque tenía un conocimiento de la palabra de Dios. Desde niño Él había estado estudiando, conociendo, sabiendo, revelándose a sí mismo. Lo importante es que Él llega hasta ese punto y no se nos dice que Él anduviera haciendo milagros, no hay nada. Hay 5,000 libros que se han escrito para decir lo que hizo Jesús en su juventud y quieren inventar mentiras. Nada que la Biblia no nos describa, nada se puede aceptar como viable o como una realidad en cuanto a la persona de Jesús. Antes de su ministerio, a los 30 años, no se describe nada de Jesús. Pero aquí nos dice la Biblia que en ese momento, cuando Él sale de las aguas, el Espíritu Santo viene sobre Él y se hace esa revelación. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dijo una cosa: a Él oíd. A Él oíd. Entonces, si tú realmente estás buscando a Jesús, y con lo que dijo el apóstol Pedro, lo que leíamos hace un momento, que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar al cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a ser como Cristo. El propósito de Dios es que todos lleguemos a ser como Cristo. Entonces lo que tienes tú que buscar es qué es lo que hacía Cristo, cómo vivía Cristo, qué estaba haciendo Él. Yo quiero ser como Él, porque el propósito del Padre es que yo sea como Él y todos lleguemos a ser como Él. Todos, dice la Biblia. Y todos lleguemos a la unidad del Espíritu y a la plenitud del varón perfecto. El propósito de Dios es ese, que lleguemos a ser todos como su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dijo el apóstol Padre a Cornelio? Le dijo: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué estuvo haciendo el Señor Jesucristo? Bienes. Repite conmigo: el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Vuelve a repetir: el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y si eso hizo, dáselo fuerte. Y el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él le dijo a sus discípulos: váyanse a Jerusalén, esperen ahí, no se vayan, esperen, porque dentro de no pocos días vendrá con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, la promesa del Padre, la que yo les he confirmado, va a venir a sus vidas. Y ese día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes que estaban anhelando, deseando, esperando, porque estaban creyendo y confiando en la palabra de Dios. Si tú estás esperando, creyendo, confiando la palabra de Dios, vas a ver la palabra de Dios confirmada en tu vida. Vas a ver la palabra de Dios manifestada, cumpliéndose en tu vida, si estás esperando y creyendo la palabra de Él. Pero necesitas para esto leerla. Y es lo que Dios te trajo aquí. Para eso me constituyó como pastor, maestro, para venirte a enseñar y a decir esto,
Para eso nos constituyó los apóstoles, pastores, evangelistas y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Cómo vas a ser? Dáselo fuerte. ¿Cómo vas a ser un varón perfecto como Cristo, a menos que hagas lo que Él hizo? ¿Qué anduvo haciendo Él? Estuvo haciendo bienes. Dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué tienes que hacer, mi hermano? Bienes y sanar, liberar a todos los oprimidos por el diablo. Si tú eres un hijo de Dios y has sido comprado por su sangre, todos los días tienes que estar haciendo bienes y sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. El diablo le dice a muchas personas: tú no sirves para nada y no vales para nada, y tú lo escuchas porque es un muchacho, es un joven, es un compañero de trabajo, es un compañero de tu escuela, o es tu hijo, o es tu hija, que le llegaron y le dijeron los maestros: eres un bueno para nada, y está llorando, y está triste, está angustiado, porque el diablo vino a traer tristeza, dolor, angustia, desesperación y muerte. Pero tú tienes la unción del Espíritu Santo. Si eres un hijo de Dios, si eres un creyente en Cristo, tienes la unción que tenía el Señor Jesucristo. Y esa unción, esa presencia del Espíritu, era para estar haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Entonces, de nuestra boca no puede salir, ni debe de salir nunca, una maldición para nadie. Jamás. Si eres un hijo de Dios, lo único que tienes que hacer es declarar bendición tras bendición, bendición tras bendición, porque el Espíritu Santo está en ti, y el Espíritu Santo no maldice a nadie. El Espíritu Santo fue enviado para bendecir, para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar. Jesucristo anduvo haciendo bienes. Yo quiero que todos los que están aquí, ¿te sientes tú un hijo de Dios? ¿Te sientes como el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios? No que tú seas el Hijo de Dios como Cristo, pero estamos hablando de la personalidad, de ser hijo. El Señor Jesucristo era hijo de Dios. No, yo soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, acuérdate una cosa: si eres un hijo de Dios porque has recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo está en ti. Dios está en ti. Y dice que Dios te ungió con el Espíritu Santo para que hagas las cosas con poder. Con poder. Dios quiere que en esta iglesia todo un ejército se levante a las calles a bendecir y a hacer bienes. Amén. Bienes, un bien tras otro, un bien tras otro. Por eso encontramos historias por montones. Desde que Cristo vino al mundo, ha salvado naciones, pueblos que se han salvado por millones. Hay millones de gentes que se están salvando. Se calcula que ahorita de los 7,500 millones hay aproximadamente 2,500 millones de gente que se dice cristiana. 2,500 millones, casi el 30% de la población mundial. Y nada más estamos hablando en este periodo de 100 años. Va a haber mucha gente en el cielo, pero va a haber mucha gente que se está perdiendo. Y lo más triste es que son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, porque no van a tener ninguna otra oportunidad
de ser salvos o de que alguien les hable del evangelio, sino a ti. No van a tener otra oportunidad más que tú. ¿Quién más les va a hablar? Tú eres un hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, está en ti. El bien que le puedes hacer a una persona es hablarle de Cristo. Cuando esa persona venga triste y no te diga, hoy necesito encontrar a Jesucristo, ni sabe cuál es su necesidad, no saben que necesitan a Cristo, no saben que necesitan salvación, no lo saben. Pero si vienen a ti y tú tienes al Espíritu Santo que discierne, y si esa persona te dice, ¿sabes qué? Es que soy un inútil, no me salen bien las cosas, tú le vas a decir, claro que no, porque Dios no te creó para eso. Dios te creó para ser un triunfador. Dios te creó para ser una persona bendecida, una persona que vas a estar prosperando. No le hables tal vez del diablo en ese momento, pero le vas a decir, Dios te creó para que seas un exitoso y no te sientas y no creas esa mentira del diablo. Entonces lo van a entender. Bendice a la gente. Dile, ¿me permites orar por ti? ¿Sí? Padre, yo en el nombre de Jesús bendigo a este varón, bendigo a esta mujer, bendigo a este compañero mío, Señor, y declaro que tú lo levantas en prosperidad, en inteligencia, en sabiduría. Bendice a la gente. Profetízale. Para eso Dios levantó profetas, para alimentar, animar conforme a la palabra y al propósito de Dios. Si vamos caminando por las calles y viendo gente que está así, no así parante por todos, no, estoy hablando de aquellos que te conocen. No vamos a ir como locos, desmembrados, sin orden, no, con conciencia, con sabiduría, porque Dios está con nosotros. Dios te va a dar el tiempo y el momento en el que tú vas a hablar. Les quiero contar una historia sencilla de una mujer que le dio una especie de infarto, paro cardíaco. Es una historia, no sé si es real o no, pero se las voy a contar. Dice que esta mujer se llevaba muy mal con su marido y estuvo a punto de morir. Un ángel se presentó ante ella para decirle que Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad que le daba para enmendar su vida y corregir las malas acciones que había cometido. Que no se le iba a llevar todavía, pero que él iba a estar ahí dándole la segunda oportunidad que Dios le daba. La mujer aceptó el trato y se regresó otra vez a su hogar junto a su esposo. El hombre no le dirigía la palabra porque hacía tiempo que no se hablaban y estaban peleando. Pero como el ángel le había dicho que era su chance, que lo aprovechara, dice, me conviene hacer las paces con mi esposo. Está durmiendo en el sofá desde hace tiempo porque lo saqué de mi cuarto. Dejé de cocinarle y ahora él está planchando su camisa para salir a trabajar, pero le voy a dar una sorpresa. Cuando él salió a trabajar, ella empezó a lavar y a planchar toda la ropa de él, preparó una rica comida, puso flores en la mesa con unos candeleros y un cartel en su cama, más bien dicho en su sofá que decía, creo que puedes estar cómodo, más cómodo durmiendo en la cama que es nuestra. Esa cama donde el amor concibió a nuestros hijos, donde tantas noches los abrazos cubrieron nuestros temores y sentimos la protección y la compañía el uno del otro. Ese amor aún con vida
nos espera en ese lecho. Si puedes perdonarme todos mis errores, ahí nos encontraremos. El letrero que le estaba haciendo, la carta que le estaba haciendo. Cuando terminaba de escribir el último renglón, si puedes perdonar todos mis errores, en ese momento dice, me he vuelto loca. Yo voy a pedirle perdón cuando fue él el que empezó a venir enojado de la calle, cuando lo echaron de la fábrica y no conseguía trabajo. Yo tenía que arreglármela con los pocos ahorros que teníamos haciendo malabares para que nos alcanzara, y todavía tenía que soportar su ceño fruncido. Y además, me acuerdo cuando él empezó a tomar su alcohol y aplastado en su sillón, exigiendo en silencio que los niños se callaran cuando solo querían jugar. Él empezó a gritarme cuando yo le decía que así no podíamos seguir, que yo necesitaba dinero para mis hijos, y él lo arruinó todo. Y ahora tengo que pedirle perdón. Arrugó la carta, la rompió y la tiró a la basura. Y en ese momento iba caminando así cuando vio que el ángel pasaba por la ventana. Se le quedó mirando y el ángel le dijo, tu segunda oportunidad. Entonces dice que fue y agarró la carta, la extendió y en pedacitos y volvió a escribirla otra vez. Y volvió a escribirla otra vez. Y le puso, si puedes perdonar todos mis errores, pero no nada más eso. Le siguió escribiendo ahora más cosas. Y dice, no supe comprender nada entonces. No supe ver tu preocupación al quedarte sin empleo. Luego de tantos años con tu salario que tenías seguro en esa fábrica, seguramente, esposo mío, debiste haber sentido miedo. Ahora recuerdo tus sueños de cuando decías que cuando fuéramos más grandes querías que fuéramos a pasear y que viajáramos por todos lados y que iríamos a lugares exóticos. Y perdóname porque no te supe entender tu preocupación cuando tú estabas ahí sufriendo porque habías perdido tu trabajo. Ahora recuerdo aquella noche cuando tú te refugiaste en el cuarto de al lado y donde tenías esas telas y esas pinturas, te refugiaste a pintar. Como en aquella noche de locura, dice esta mujer, agarré aquellas telas, aquellas pinturas, las rompí, las tiré a la basura, cuando eran cuadros que ahora reconozco que eran preciosos. Tú eres un gran artista, eres un gran hombre que puede vender esas obras de arte que tú hiciste a precios muy altos, pero en ese momento yo estaba enojada, disgustada contigo, y ahora te digo que si tú vuelves a pintar, yo te voy a ayudar a vender tus cuadros. Perdóname, esposo mío. Y entonces le puso la carta en el sofá y se fue a acostar a su cama. Dice que cuando llegó el varón, ya había preparado la cena, y se había en su cuarto, pero estaba la cena preparada. Cuando llegó el varón, encontró aroma a guiso. Dicen que al hombre se le llega por el estómago y a la mujer por los oídos. Tú dile cosas bonitas y todos se lo creen. Al hombre hazle unos buenos guisos y diles porque te amo, ya lo convenciste. Lo importante está en que llegó y olió aquello rico, y dice que vio limpia la casa, los trastes lavados, arregladito todo, y vio aquel sobre, lo abrió y la leyó la carta. No podía creer lo que su esposa le estaba diciendo.
Y dice que fue tan fuerte el golpe a su corazón que se arrodilló y empezó a llorar. Y su esposa estaba allá cuando oyó que estaba llorando. Salió y lo vio de rodillas entre el sofá, quebrantado, humillado, pero feliz de que aquella carta estuviera. Dice que ella se acercó, lo abrazó y le dijo: esposo mío, perdóname porque no supe reaccionar a los momentos difíciles. Todo te eché la culpa a ti, te exigí a ti que tú eras el responsable y no pude valorar los años que hiciste de esfuerzo, y el día que no pudiste no estuve aquí para ayudarte. Dice que se abrazaron, se besaron, cenaron y se fueron a acostar muy felices aquella noche. Entonces dice que cuando se levantó, ella estaba tan contenta y tan feliz. Y entonces ve al ángel parado en la ventana y le dijo: vámonos. ¿Cómo? ¿Me quieres llevar después de que ya cambié? Sí, te di la segunda oportunidad, ya se te acabó. Ahora vámonos, ya hiciste lo bueno, vámonos. No me lleves todavía. Todavía tengo muchas cosas buenas por hacer. No nada más por mi esposo, por mis hijos, por la gente que conozco, por toda la familia. Hay muchas cosas para hacer. Dame más tiempo para quedarme aquí. Parece una historia, no sé si sea real o no. Me llegó por internet. Lo que es importante es que tiene una gran verdad. Todos tenemos la oportunidad de hacer el bien. Y más si eres un cristiano. Si tú has sido un esposo cristiano que no has tratado bien a tu esposa, que no le has hablado con cariño como debe de ser, con palabras correctas, que no la has comprendido, o al revés, esposa que no has valorado el esfuerzo, el estrés de tu esposo, porque se le sube la presión, porque anda con problemas de gastritis, porque anda con circunstancias. ¿Por qué? Tenemos que darnos cuenta que no andamos haciendo el bien. Y todo creyente está llamado para ser como nuestro Salvador, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu papá, tu mamá. ¿Cuánto bien estás haciendo orando por ellos? Se te olvida de interceder por ellos. Pides por tu trabajo, pides por tu dinero, siempre estamos pidiendo por nuestras cosas, pero ¿cuándo vamos a pedir por la gente? El Señor Jesucristo no vivió una vida egoísta. El mal trajo el egoísmo. El mal nos hizo pensar nada más en nosotros, no en los demás. No queremos compartir, no queremos dar. Si tienes a alguien que tiene hambre, algún vecino, algún conocido, ve y llévale. El Señor Jesucristo nos enseñó: si tu enemigo tuviera hambre, eso es un bien o un mal. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si eso pide Dios para los que son nuestros enemigos y no nos quieren. Y dice: porque si le haces bien al que te hace bien, ¿de qué sirve? ¿No hacen así los inconversos? Los que no me conocen, ¿no lo hacen? La gente que no conoce a Dios le hace bien al que le hace bien. Le hace un favor a otro esperando recibir un favor. Pero los que son mis hijos, los que son míos, dice el Señor Jesús, van a hacer un bien sin esperar recibir algo. Yo no hago un bien esperando recibir un bien y digo: mira, ni me lo agradeció, ni me dijo gracias, mira, le hice y siempre me lo pagan mal. Y
¿El Señor lo hizo para que le hicieras un bien? No, lo hizo por ti. Por eso dice la Biblia que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Tú tienes muchas acciones buenas que hacer. Gente necesitada, gente que necesita consuelo, gente que necesita ánimo, gente que necesita palabras. Y luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe debemos hacerles cosas buenas, y mayormente a los creyentes de la iglesia. Si tú sabes que alguien de la iglesia está necesitado, no necesitas decir, ay hermano, el pastor, venga. Hazlo tú. Si tú no puedes ayudarle, bueno, para eso tenemos la mesa del buen samaritano, la despensa para los necesitados. Ya le dije a los hermanos Machuca, ellos son los responsables de ese ministerio ahora. ¿Por qué ese ministerio? Porque de esa manera se va a ver quiénes somos ante los ojos de Dios. Cuando Dios vio la fe de ellos, salió el milagro. Cuando Dios vea que tú estás creyendo y que estás viviendo como lo que eres, un hijo de Dios. Cuando te empiezas a hacer bienes, nunca hagas mal a nadie. Vete haciendo obras buenas por donde quiera. Vete haciendo obras por donde quiera. Me gustaría hacer una pequeña práctica. En la medida que tú hagas un bien, Dios te va a bendecir. Dios dice en la Biblia que no es deudor de nadie. Y que si tú un día le das un vaso de agua a un necesitado, haz de cuenta que se lo hiciste a él. Por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Te puedes poner de pie en este momento? Muy sencillo. Muévete un poquito de tu lugar y ve y bendice a un número X de personas. Voy a darles 2 minutos mientras ponemos una música. Más volumen. Di, te bendigo, mi hermano. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si tú estás recibiendo bendición, dile, yo también te bendigo. Bendiciones. Pasen a su lugar. Tomen asiento. Una pregunta muy importante es, ¿contaste a cuántas personas bendijiste? Tomen el asiento. ¿No contaron cuántas personas bendijeron? ¿Crees que bendijiste a 5? Una pregunta. Cuando bendecías a esa persona, yo te bendigo en el nombre de Jesús, la persona te respondió, yo también te bendigo. Hay quienes nunca bendicen a alguien
por tanto no reciben bendición. ¿Entendieron la lección? Si tú te hubieras movido y hubieras bendecido a 20, hubieras recibido 20 bendiciones. El año tiene 365 días. Si tú bendices a una persona diariamente en tu vida, vas a recibir 365 bendiciones en tu año. Hay gentes que teniendo un largo año, a lo mejor han bendecido a 10 en todo un año. Pero estoy seguro de que esa persona que hizo una diaria tuvo 365 bendiciones. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y esa oración sube al cielo abierto. Y el Espíritu Santo tiene una coinonía con nosotros, porque vive en nosotros. No dejo de repetirles, porque Dios quiere que seamos perfeccionados y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. El Espíritu Santo es nuestro compañero, es nuestro socio, es el que traslada, el que transporta y vive en intimidad con nosotros. Al decir el que traslada, el que transporta, quiere decir cada palabra que hables en el nombre de Jesús es inspirada de bendición por el Espíritu Santo. Nosotros por naturaleza somos malos, no sabemos más que maldecir, tenemos corajes, odios, rencores, resentimientos, pero cuando Cristo vino en nuestro corazón podemos bendecir, y es cuando nace una bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús, porque sé que aquella oración viene. Por eso bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos, los bendigo a ustedes, y me acuerdo de un problema, digo bendícelos, y sé que Dios está bajando sus bendiciones, porque el Espíritu Santo está derramando bendición. Llamados fuimos, bendecidos para bendecir. Dios quiere que vayas haciendo bienes por donde quiera que vayas. Dios, Cristo Jesús nos dejó a nosotros. Somos sus pies, somos sus manos, somos sus ojos, somos su boca, porque es Él morando en nosotros. Él está fluyendo a través de nosotros. Es Él bendiciendo esta ciudad, es Él bendiciendo a tus amigos, tu trabajo, es Él derramando misericordia para tu esposa, para tus hijos, para tu hijo que tiene problema, tu hija que tiene necesidad. Está ahí Dios para declarar su bendición sobre tu vida. No, por más que te hagan, no te enojes, no te molestes, no maldigas, porque ese es el diablo tomando el lugar del Espíritu. Que esta noche sea una noche donde cada bendición que diste, Dios está bajando, porque esa bendición no es una vacilada, es una acción espiritual que se mueve del cielo a la tierra, y las bendiciones que tú recibiste las vas a tener. Por eso les digo, ¿cómo estás? Bendecido, prosperando y en victoria. Y cuando te vayas, acuérdate que tienes cielos abiertos. Bendice, bendice, bendice a la gente. Y en esta noche, hay alguien en esta noche a quien Dios trajo. A lo mejor te invitó algún hermano, algún conocido, o pasabas por aquí, quisiste entrar. Vinieron esta noche por primera vez. Si alguno de ustedes que está aquí esta noche siéntele la necesidad en su corazón de entregarle su vida a Jesús, yo te invito en el nombre de Cristo que le abras tu corazón a Jesús y le digas: Señor Jesús, yo quiero que vengas a mi vida, me perdones mis pecados con tu sangre que derramaste en la cruz. Quiero que me des la vida eterna. Quiero ser tu hijo o tu hija. Padre eterno, perdóname, sálvame. Si tú llamas a Jesús, el que murió en la cruz por ti,
Él va a venir a tu vida, te va a salvar, te va a perdonar, te va a limpiar tus pecados y te va a dar al Espíritu Santo a vivir en tu corazón. Si ese es tu caso, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y hagas esta oración. Tú que estás allá atrás o acá adelante, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados, límpiame con tu sangre y dame la vida eterna que tú ofreces. Ven, Señor Jesús, toma el control de toda mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones y de mi voluntad. Santifica mi cuerpo y lléname con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta oración por primera vez? Señálamelo levantando tu mano ahí en tu lugar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice, Dios te bendice. Voy a pedirles a los que levantaron su mano, se pongan de pie. Pongan de pie los que levantaron su mano. Pónganse de pie los que levantaron su mano, no les dé pena. Y pasen acá al frente, voy a orar por ustedes. Voy a orar por ustedes. Si levantaron a alguien su mano allá atrás. Bendición. Bendición. Quédense aquí, no se vayan. Los que levantaron su mano, pasen al frente. Alguien más levantó su mano en la parte de allá atrás. Estos jovencitos, estos niños. Bien. Bien, hijo. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Aceptando a Jesucristo en su corazón. Bien. Vamos a orar, cierren sus ojos. Repitan conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón, por perdonar mis pecados, por darme vida eterna. Ahora sé que cuando yo muera, voy a ir al cielo para estar contigo. Y mientras yo viva, ayúdame a vivir haciendo el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo.